Voy a definir conceptos, voy a hablar etimológicamente y voy a hablar de varios, bueno, de muchos intelectuales de Gran Bretaña, bueno, en Europa, y también en América del Sur, sí, en la cultura occidental. La fundación del laborismo fue crucial para la creación del Partido Laborista Británico, proporcionando su base ideológica y organizativa. Cuando se creó el laborismo fue el objetivo de llevar a cabo un nuevo partido, el objetivo que se denominó Partido Laborista Británico, con una base ideológica y organizativa dentro del propio partido político. Punto. Como por ejemplo está aquí en España el Partido Socialista, el PP, Partido Popular, Podemos, Sumar, ha estado Ciudadanos, Vox y otros tantos, luego ya otros partidos. El Think Tank funciona como un centro de pensamiento que genera ideas y propuestas en temas sociales y políticos, como la calidad democrática, la organización del Estado. Eso es el Think Tank. El Think Tank, que es el centro de pensamiento que va a ir generando ideas, propuestas en temas normalmente sociales y políticos, como la calidad democrática que tiene que haber y la organización del Estado. La economía mixta, combinación de la propiedad, cooperativas, empresas públicas gestionadas democráticamente y mercados regulados, rechazando la planificación centralizada total. Economía mixta es entremezclar el capitalismo con las ideas de izquierda, pero no llevar a cabo una economía planificada como surgió, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Soviética o todo lo que fue la Europa oriental bajo el yugo soviético y los aliados en otros lugares del planeta. El nuevo laborismo se modernizó aceptando la economía de mercado y la colaboración público-privada, distanciándose del marxismo ortodoxo y buscando eficiencia económica para fines sociales. ¿Qué es lo que surgió, por ejemplo, aquí en España? El Partido Socialista tenía posturas muy cercanas al marxismo, muy generales, pues, y relacionadas con el propio, bueno, con el propio Partido Comunista de nuestro país. Y en Suresnes, hace 50 años, se llevó a cabo una reestructuración dentro del socialismo por parte de Felipe González y se acercó más a la socialdemocracia europea. La usura es el cobro de interés excesivo o desproporcionado en un préstamo, aprovechándose de la necesidad o inexperiencia de la persona que pide dinero y se considera una práctica abusiva y en muchos lugares un delito penalizado por la ley, como la antigua ley Karate en España, también puede referirse al desgaste o deterioro causada por un tiempo. Pero la usura en realidad es pedir una cantidad de dinero a gente y al final luego esa persona que la pide no te lo devuelve porque le haces un préstamo. Eso era un delito como surgió en España la ley antigua que fue la antigua ley Azcárate en nuestro país. En España la ley Azcárate, que fue la ley de 1908 que declara nulos los contratos con intereses usuarios. El término etimológico de antología viene del griego antología, recolección de flores o florilegio, de antos, que es flor, y logia es escoger o recoger. Nada tiene que ver con el ámbito de tratado, estudio o ciencia. Originalmente se usaba para colecciones poéticas, como un ramillete de flores literarias, pero hoy se aplica a cualquier selección de obras, ya sean literarias, musicales, cualquiera, destacadas por un tema o crítico común, que sería un sinónimo florilegio. La antología en realidad es como el conjunto en la unión de flores, pero normalmente se utiliza más al ámbito literario. Antiguamente se decía así porque antología, el término de colección de flores o florilegio. Antos es flor y logía es escoger o recoger. Nada tiene que ver con estudio. No hay que confundir, porque hay palabras a veces que todo el mundo pensamos que logía es estudio, ciencia sí, bueno, sí, un tratado en sí, pero hay a veces que no. Por eso a veces no hay que confundir, porque hay palabras que pueden decir antología y ya todo el mundo dice el anto debe ser algo y logía, estudio, conocimiento, ciencia, no. Esta vez, logía en antología es escoger o recoger. La antología es una colección de libros o recopilación de obras o fragmentos escogidos, ya sean literarios, musicales, cinematográficos, etcétera, de uno o varios autores seleccionados bajo un criterio específico, como un tema, época o calidad, con el fin de difundirlos, conservarlos o presentarlos de forma organizada, como una muestra representativa de autor o género. El término de dónde viene de flor y escoger como un ramillete de flores literarias. Lo mismo es de dónde viene el término, pero en sí en realidad es una colección de libros o recopilación de obras, puntos o fragmentos escogidos, que ya pueden ser normalmente el arte, siempre, que es raro que sea de otras obras, pero también puede ser de la filosofía, de la sociología, de la historia, de la psiquiatría, de la psicología, de la pedagogía, da igual, puede ser de cualquier ámbito. Cuidado con confundir la logía con pedagogía o filosofía, que todo es conocimiento tratado, el estudio de tal, cuidadito. Que logía, el sí es recoger o escoger. Y antos es flor. Entonces ahí, el reformismo democrático se centra en la educación, la investigación
y la influencia política para implementar cambios, convirtiéndose en un motor intelectual del socialismo democrático. El reformismo democrático en realidad es una manera de llevar a cabo un sistema político que se centre en el ámbito educativo, la investigación, la influencia política para implementar cambios, con el objetivo de llevar a cabo un motor intelectual dentro del propio socialismo democrático. El socialismo democrático es una corriente política que busca una sociedad más igualitaria y justa, pero rechaza métodos autoritarios promoviendo la transformación del capitalismo a través de la democracia, los movimientos sociales y el respeto a los derechos humanos, a menudo combinando la propiedad social de los medios de producción con una economía mixta y mecanismos de mercado. Su meta es descentralizar el poder económico y crear un estado de bienestar fuerte, ya sea a través de la educación, la sanidad, la salud y la seguridad social, financiado por impuestos progresivos, sin eliminar por completo el mercado ni la propiedad privada, a diferencia de otras formas de socialismo. El socialismo democrático lo que lleva a cabo es recoger casi las ideas del capitalismo con las ideas de que todos seamos iguales, vivamos de la misma, pues eso, una manera de vivir igualitaria, justa, es decir, todos tenemos las mismas condiciones, pero sin tenerlas, porque el socialismo democrático, ya con democracia, lleva a cabo una serie de conceptos democráticos que es intentar vivir todos en un régimen por lo más acorde posible, si puede ser. Porque el socialismo democrático no va a intentar imitar el ámbito del socialismo utópico, el socialismo marxista o científico que luego provocó lo de Marx y Engels, el comunismo o el anarquismo de Bakunin, de reventar directamente el Estado y llevarlo a cabo un cambio más profundo. El socialismo lo que quiere son cambios profundos. El comunismo ya además es reventar el Estado y que gobiernen cuatro personas o cinco y el resto del pueblo que siga trabajando. Y el anarquismo ya es vivir en el común, es decir, vivir en la prehistoria. Es lo que quería llevar a cabo el ámbito de, bueno, del pensamiento anarquista por parte de Bakunin y otros tantos luego pensadores también anarquistas del momento, en el siglo XIX. Dos ejemplos en Estados Unidos. Escritor, muy importantes en el siglo XIX y XX de la cultura estadounidense y sobre todo del ámbito anglosajón. Edith Wharton fue escritora y diseñadora estadounidense. La obra es La Edad de la Inocencia de 1920. Philip Kindred Dick fue escritor y novelista estadounidense. Se especializó en ciencia ficción e influyó notablemente en dicho género. Una de las obras es El hombre en el castillo de 1962. Tanto Edith Wharton como Philip Kindred Dick dejaron huella en la literatura estadounidense. Más ejemplos en Estados Unidos. Robert C. O'Brien fue novelista y periodista estadounidense de la revista National Geographic. Su obra famosa, La señora Frisbee y las ratas de Nim, de 1970, ganadora de la medalla Newbery en 1972. Con esa obra, La señora Frisbee y las ratas de Nim, que se publicó en 1970, él ganó a los 2 años la medalla Newbery en el año 1972. Patricia Highsmith fue novelista estadounidense, famosa por sus obras de suspense, por ejemplo, Extraños en un tren de 1950, que en inglés es Strangers on a Train. También dejado huella y muy importante. Patricia Highsmith, bueno, se han cumplido 30 años de su fallecimiento. No dejo la cultura anglosajona, esta vez en Gran Bretaña. He estado hablando de figuras en Estados Unidos, en otro lado del charco, ahora ya en el continente europeo. William Gardner fue escritor británico y se especializó en el suspense. Mary Stewart fue escritora británica, se especializó en romances góticos y conocida por su saga de Merlín y Arturo. Una de las obras es La Cueva de Cristal de 1970. Terry Pratchett fue escritor británico, se especializó en ciencia ficción y en fantasía. Sus obras más conocidas corresponden a la serie de Mundo Disco. Además, escribió novelas juveniles, relatos cortos y colaboró en la redacción de guiones para las adaptaciones televisivas de sus novelas. Una de las obras son Los buenos presagios de 1990. Muchos de ellos se dedicaron, sobre todo William Gardner, al suspense. Mary Stewart se dedicó al ámbito de los romances góticos y se la conoció por la saga de Merlín y Arturo. Terry Pratchett se especializó en la ciencia ficción y la fantasía, y luego también en otras maneras porque de escritura que realizó el propio Terry Pratchett, como novelas juveniles, relatos cortos, y muchas de las televisiones que aparecieron en la televisión fueron colaboraciones por parte de bueno, pues, televisivas de sus novelas, pues a través de guiones que hizo Terry Pratchett y dejó huella, pues casi en la literatura más reciente.
Robert Leeson fue escritor británico, conocido principalmente por sus libros para niños. Antes de convertirse en escritor, trabajó como editor literario del periódico británico de izquierda Morning Star. Fue escritor prolífico, con más de 70 libros para jóvenes publicados entre 1970 y 2013, que estuvo, bueno, durante 30 años publicó más de 70 libros para la juventud, y uno de sus obras es Demon Bike Rider de 1976. Philippa Pierce fue escritora británica con la obra El Jardín de Medianoche de 1958. Saki Hector Ham Munro, que fue escritor, novelista y dramaturgo británico. Bueno, Saki, aparte de ello, bueno, pues llevó a cabo en el ámbito de la literatura. Sus agudos y en ocasiones macabros cuentos recrearon irónicamente la sociedad y la cultura victoriana en que vivió. La obra es La ventana abierta de 1911. Muchos de ellos dejaron huella en el siglo XIX, como Saki o Philippa Pierce y Robert Leeson más ya en el siglo XX y principios del siglo actual, en la cultura británica y también europea, aunque son muy poco conocidos en España. François Nourrisier fue escritor y periodista francés. Durante 30 años fue miembro de la Academia de Goncourt. Y una de las obras es Un pequeño burgués de 1963, una de sus obras más destacadas. Bueno, pues Un pequeño burgués es de las más importantes por parte del escritor francés. También hay un ejemplo en España. Fernando Vizcaíno Casas fue escritor, periodista y abogado laborista español. Una de las obras es Historias puñeteras de 1997. Es un hombre que dejó huella en la abogacía y luego también en el ámbito de la información como en el ámbito de la literatura. Jan Terlouw fue escritor, físico y político neerlandés. La obra es Winter in Wartime de 1972 y destacó como primer viceprimer ministro de los Países Bajos. Es lo que destacó. Pues bueno, aparte de ser político, destacó como viceprimer ministro de los Países Bajos, fue político, fue físico y bueno, pues también escritor. Es decir, unió literatura y ciencia. Finlandia. Bo Karpelan fue poeta finlandés, publicó su primer libro de poemas en 1946 y recibió su doctorado en 1960. Escribió en sueco numerosos libros de poesía, así como varias novelas y cuentos. Su poema destacado es Winter Was Hard, que fue llevado a la música por el compositor Aulis Salinen. Pues dejó huella en el ámbito de la literatura, de la poesía sobre todo, porque realizó numerosos libros de poesía, también realizó novelas y cuentos, y fue muy destacado en su país. Lucy Montgomery fue escritora canadiense, publicó 20 novelas, que ya es una gran cantidad además muy positiva, más de 500 cuentos, es decir, 530, 500 poemas, 30 ensayos, y se la reconoció por la serie de novelas que realizó como Ana de las Tejas Verdes de 1908 y Emily, la de la Luna Nueva de 1923. Y a escribir casi, pues eso, 1030, 1060, 1080 libros en novelas, cuentos, poemas y ensayos es una barbaridad. Y siendo además una de las mujeres importantes en la cultura de Canadá, hay que decirlo, pero claro, como pasa con el mundo occidental, quedan en el olvido el sexo femenino. Una desgracia, pero bueno, así es la cultura occidental y también en la influencia en España. No pasa nada. Luego queremos igualdad, pues ala, la igualdad que hizo en la Revolución Francesa, de esos cimientos hay que remodelarlo. Como no queremos, pues seguimos con la misma estructura de hace 200 años. Randall Stout fue escritor, novelista y poema australiano. La obra es Visitant de 1919. Margaret Mahy fue escritora neozelandesa, se especializó en literatura infantil y juvenil. Una de las obras es El secuestro de la biblioteca de 1983. Sociedad Fabiana es un movimiento socialista británico fundado en 1864 que promueve la reforma gradual y pacífica del capitalismo en contraposición a la revolución, inspirándose en el general romano Fabio Máximo, el Cunctator o el que retrasa, conocido por su estrategia de desgaste. Es un influyente del Think Tank, un laboratorio de ideas normalmente, que sentó las bases de intelectuales del Partido Laborista Británico, abogando por políticas progresistas como el bienestar social, la educación pública y reformas laborales justas, a través de debate, investigaciones y publicaciones. La sociedad fabiana en realidad es casi una sociedad socialdemócrata con el objetivo de llevar a cabo una serie de estructuras nuevas en el ámbito de la política de la izquierda, punto, o de la socialdemocracia, nada más. Eso sería el resumen.
El gradualismo busca una transición lenta y evolutiva hacia una sociedad socialista mediante reformas dentro del sistema existente, no a través de la revolución violenta. Y el gradualismo es igual que la sociedad fabiana, llevar a cabo una serie de estructuras de izquierda o puntos de izquierda a través del socialismo, pero no un socialismo revolucionario ni la revolución. Punto. Son términos que intentan ir acompañados con que el socialismo o la socialdemocracia son compatibles con el capitalismo. Pues claro que son compatibles, porque la socialdemocracia no quiere tampoco mover muchos hilos dentro del capitalismo. Los que quieren mover hilos son aquellos que quieren modificar algo. Pero luego, claro, si lo modificas, como pasa con el comunismo, o el anarquismo, o el marxismo, me da igual, y esto es una opinión de historiador y no es una crítica, luego ves la realidad de que solo gobiernan cuatro o cinco personas en un país y el resto de la población trabaja pues muy mal. Y obtiene muy mal aparte de eso y obtiene ingresos míseros. Es decir, una miseria. El laborismo es una ideología y movimiento político de origen británico surgido del movimiento obrero y sindical Trade Union a finales del siglo XIX que busca defender los intereses de los trabajadores promoviendo políticas socialistas, reformistas y de bienestar social, aunque con adaptaciones como el nuevo laborismo. El nuevo laborismo lo que incorpora es esa estructura o elementos de mercado y pragmatismo para lograr los objetivos sociales. Eso en realidad es lo del nuevo laborismo, que es lo que se llevó a cabo, por ejemplo, con Tony Blair, que es el mejor ejemplo, que es llevar a cabo una especie de socialdemocracia, como hizo Felipe González en España, sin tocar nada del capitalismo. Es decir, dejar la estructura capitalista muy bien, la base en España, y ya a partir de ahí, si hay que ayudar a algo más, pues se llevan a cabo políticas de izquierda, pero por favor o que no sean muy notables. No llevemos una especie de revolución idearia, porque luego a lo mejor no puede funcionar. La Trade Union, que es el sindicato, que fue la unión laboral, parte de ello, es una organización de trabajadores que se unen para defender y mejorar las condiciones laborales, negociando colectivamente con los empleados sobre salarios, beneficios, seguridad y otras políticas de empleo, actuando como una voz unificada para asegurar un trato justo y de derechos en el trabajo, desde apoyo legal hasta representación de conflictos. La Trade Union al final son sindicatos que intentan llevar a cabo que los trabajadores tengan unas mejores condiciones de vida laboral en sus trabajos, punto, con el objetivo de ayudarles. Y si tienen que trabajar hoy en día son 8 horas, en el futuro no sabemos ni lo que va a suceder, si se van a cambiar las horas, si se van a reducir los días a 4 o 5, da igual, o se van a ir modificando ciertas estructuras dentro de las propias jornadas laborales y que piden los propios también trabajadores y sindicatos. Pero eso va a tener que ser con consenso entre la política y los propios sindicatos y las patronales también de nuestro país primero, que todavía no está, y luego ya está implementado en otros países europeos y fuera de Europa. También se ha ido implementando ese tipo de jornadas laborales, por ejemplo. Pero bueno, la situación en España y en otros países de momento va cambiando, va a ir de forma lenta. Se ha ido aplicando en algunas, no en todos, porque el resto de los países europeos son de lunes a viernes o de lunes a sábados o domingos, dependiendo. El marxismo ortodoxo se refiere a una corriente de pensamiento que se adhiere estrictamente al método dialéctico como la herramienta principal para analizar la sociedad y la historia, entendiendo que es una guía para la acción revolucionaria en lugar de un conjunto de dogmas. Se desarrolló inicialmente como corriente interna del Partido Socialdemócrata de Alemania y fue asociada a figuras como Karl Kautsky, que se encuentra en la diapositiva, y posteriormente ya con la Tercera Internacional bajo la influencia de Lenin y Stalin. Y de otros, por ejemplo, George Lucas, el filósofo húngaro, y otras tantas figuras también en América del Sur. Bueno, su finalidad radica en la aplicación del método dialéctico a las condiciones históricas reales, y no a la repetición literal de las ideas. Porque el marxismo lo que lleva a cabo es una estructura en sí, y sobre todo el marxismo ortodoxo lo que lleva, o lo que analiza lo más importante es la sociedad y la historia, punto. Con el objetivo de llevar a cabo esa guía revolucionaria en lugar de un conjunto de dogmas. Pero claro, en principio los partidos socialistas sí que recogieron mucho las ideas marxistas de Marx y Engels, sobre todo a principios del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda también hubo un auge del comunismo en la Unión Soviética, y eso que más en su forma de pensar, él no veía capaz a un país, por ejemplo, como Rusia o el Imperio Ruso, que acabase del zarismo al comunismo. Él más lo intentó llevar a cabo en países industrializados, como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Austria, por ejemplo, los países más del norte de Europa, aunque el Imperio Austrohúngaro es algo más complejo, es decir, porque un régimen muy autoritario, bueno, incluso más todavía que el propio Imperio Alemán, la monarquía germana del momento, cuando se unió en 1871 a Alemania.
Entonces, claro, lo que lleva a cabo el máximo ortodoxo, lo que pasa es que, claro, es cómo se relee y se lleva a llevar a cabo unas aplicaciones que se lleva una crítica a las propias ideas de Marx, intentando llevar a cabo a los nuevos pensadores del siglo XX un nuevo concepto de qué es el marxismo, que no tiene que ser tan radical ni llevar a cabo la revolución, por ejemplo, para muchos de los intelectuales del momento. ¿Cuál es la principal diferencia o las diferencias que hay, por ejemplo, entre el socialismo democrático y el socialismo o la socialdemocracia? Que el socialismo democrático aspira a una transformación más profunda hacia la propiedad social de los medios y la socialdemocracia se enfoca más en reformar el capitalismo mediante fuertes redes de seguridad social y regulación, manteniendo la estructura capitalista. La socialdemocracia se abraza prácticamente al capitalismo y al sistema económico del capitalismo. Punto. El socialismo democrático lo que intenta llevar a cabo es una serie de medios tampoco tan radicales con el objetivo de que tengan influencia de izquierda, nada más, pero esa es la diferencia. Porque el socialismo democrático aspira a una transformación más profunda hacia la propiedad social de los medios. Lo otro es, la socialdemocracia es arreglarse e incluso abrazarse al propio capitalismo. El socialismo en sí es un sistema económico y una ideología que busca la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, ya sea a través de la fábrica, los recursos, etcétera, para lograr una distribución más equitativa de la riqueza y eliminar las clases sociales, surgiendo en el siglo XIX como respuesta a las desigualdades del capitalismo industrial y promovido por pensadores sobre todo como fue el socialismo científico marxista, Marx y Engels. Owen fue el principal precursor del socialismo utópico, así como le llamaban los marxistas, porque llevaban ideas muy bonitas, pero luego no las aplicaban, porque el socialismo en sí no gusta al marxismo, punto. Son totalmente opuestos. Y claro, se opone al capitalismo al criticar la propiedad privada y la libertad de mercado, abogando por un control estatal o comunitario de la economía para el bien común y el bienestar de las clases trabajadoras, aunque existen variantes como la socialdemocracia que acepta ya elementos del mercado y la democracia representativa. Cuidado porque el socialismo en sí y lo que quiere llevar a cabo son cambios. Cuando Owen habla de cambios estructurales dentro de la manera de entender el socialismo utópico lleva a cabo una estructura diferente a la crítica hacia el capitalismo. Si el capitalismo y la burguesía y los empresarios son los culpables, bueno, se puede llevar a cabo un acuerdo con ellos sin necesidad de romper todo. Eso es lo que no gustó a Marx ni a Engels. Engels y Marx, sobre todo Marx, lo ve como diciendo, sí, si esta gente dice muy cosas muy bonitas, como el socialismo utópico, es tan precioso, todo está muy bien a la hora de hablar, y Robert Owen lo aplaca así. Pero, por ejemplo, Henri Saint-Simon también fue otro socialista utópico, pensador francés, por poner otro ejemplo, en esa manera. Y eso no gustó ni a Marx en esa manera de decir, no, se explica muy bien, pero el problema es que como el socialismo al final se abraza al capitalismo, eso no es algo que le parece correcto al marxismo. Más lo que quiere es romper directamente. Para ellos el problema del capitalismo es, y esto lo digo yo siendo historiador, y ese es el pensamiento suyo, él quiere romper una sociedad a su semejanza, no es como el anarquismo. Cuidado porque el marxismo-comunismo, que todo el mundo decimos que es igual, nada tiene que ver, porque el marxismo es romper la baraja para tu beneficio y el anarquismo es romper la baraja a todo y romper el Estado directamente y llevar a cabo una comuna. Cuando más ve a Owen y a un montón de pensadores utópicos, franceses o anglosajones, que dicen cosas que están bien, pero no las aplican luego, es lo que nos gusta. Entonces, por ello, le llamaron así utópicos, porque tenían ideas pues muy bonitas, pero luego no aplicaban nada porque el socialismo en sí, para los marxistas, se abrazaba al capitalismo. Punto. Y es la verdad al final. Más escritores en Gran Bretaña. Eddie Nesbit fue escritora y poetisa británica. La menor de 6 hermanos, viajó por Gran Bretaña, España y Francia, se casó con el escritor Humble Bland, con quien tuvo 3 hijos y adoptó otros 2 hijos de su marido. Y Humble Bland fue escritor, periodista, fue uno de los fundadores de la Sociedad Fabiana, como he explicado anteriormente. Y además, se le conoció por un infame libertino a Herbert Bland. Y destacó como uno de los primeros socialistas británicos y uno de los fundadores también de la sociedad fabiana. Lo que explica, una sociedad fabiana es una sociedad que lleva a cabo ese recordatorio de una crítica hacia las estructuras capitalistas, pero sin criticarlas. Es decir, criticamos desde fuera, pero luego a lo mejor en los despachos se abrazan, se llevan la mano y no pasa nada. ¿Qué es? Y lo voy a repetir, y yo creo que ya lo he repetido en la anterior diapositiva, y valga la redundancia, ¿qué es lo que no quiere el comunismo, el marxismo? El marxismo quiere romper la baraja a su semejanza y el anarquismo quiere romper la baraja total y vivir la sociedad en comunas. Punto. Bakunin lo dijo así, claramente, y más también, aunque luego se diga que no. Lo que pasa es que el pensamiento marxista
Nada tiene que ver luego con lo que se aplicó Lenin, porque claro, Lenin cogió muchas ideas, pero Marx tenía una manera de cambiar la estructura, las estructuras basadas en la industrialización, no basadas en imperios que caían bajo el yugo comunista porque había estado bajo el yugo zarista durante más de 500 años, por ejemplo, como era Rusia en su momento. Tom Shape, que se cuenta en la diapositiva, fue novelista británico, autor de populares novelas humorísticas, fue profesor en Sudáfrica, de donde fue expulsado por sus posiciones políticas, continuador de una muy británica tradición de narrativa cómica que ha contado con maestros como Jerome K. Jerome, P.G. Wodehouse o Evelyn Waugh. Su principal influencia en la prosa fue Saki, el escritor que ha hablado del siglo XIX. Maestro del humor y de las situaciones imprevisibles. Una de las obras de Tom Shape es Exhibición impúdica de 1973. También dejó huella en la cultura anglosajona, pasa que por sus posturas, siendo profesor o docente, no gustó y tuvo que venirse a Europa y ahí es donde llevó a cabo bueno, su vida prácticamente de escritor durante muchos años, en su momento, claro. Y por último, un escritor en América, en el ámbito de América del Sur, Manuel Zeno Gandía, que fue escritor y médico puertorriqueño, estudió medicina y cirugía en Madrid, donde se graduó en 1874, no llegando ni a los 20 años, y en 1875 aprobó los exámenes de médico, a la edad de 20 años. Punto. Hay que decirlo, es decir, que ya graduado con 19, 20 años, ya aprobó los exámenes y se trasladó a Francia para su internado. A partir de ahí, bueno, pues una de sus obras es El negocio de 1922. Un hombre que, bueno, pues que gracias a la cultura pudo viajar por Europa y eso que nació en Puerto Rico. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, que me gusta este vídeo con definiciones y la gran mayoría son ejemplos culturales en la parte occidental o en la cultura occidental. Darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.